Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Socialismo o Barbarie, el podcast de Izquierda Revolucionaria. En este 2023 celebramos el centenario de la Unión Soviética y precisamente por eso queríamos dedicar este capítulo, este podcast, al comunismo, a qué fue la Unión Soviética, a qué diferencias hubo entre Lenin y Stalin, en qué avances también se consiguieron bajo el Estado obrero soviético, la gran mayoría de ellas liquidadas tras el triunfo de la degeneración burocrática stalinista, y también sobre la importancia de luchar contra el capitalismo y luchar por construir una sociedad comunista. Por eso, para hablar de todo esto, para abordar todas estas cuestiones, estamos con los compañeros Juan Ignacio Ramos y Antonio García Sinde, que repiten en Socialismo o Barbarie. Bienvenidos, compañeros. Hola, muchas gracias. Hola. Así que vamos a empezar. Bueno, para empezar, Izquierda Revolucionaria decimos que somos comunistas revolucionarios, así que la primera pregunta que quería haceros es ¿por qué creéis que hay que luchar por el comunismo? O si es algo utópico, si no es algo utópico como plantean algunos, y si existen las condiciones para que las ideas comunistas triunfen. Bueno, pues obviamente nosotros pensamos que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? La lucha por la transformación socialista de la sociedad y en última instancia, lógicamente, por el comunismo, ¿no? El hecho de que toda la propaganda de la clase dominante, la televisión, los programas documentales, en la universidad, ¿no? Que es evidentemente una plataforma de difusión de la ideología dominante muy importante, ¿no? La academia insiste un día tras otro que el comunismo está superado, que el comunismo está muerto, que las ideas de Marx, de Engels o de Lenin están trasnochadas, pues nos tienen que hacer reflexionar. Yo creo que lo que estamos viviendo en estos momentos es una absoluta hecatombe, ¿no? del orden social capitalista. Hace poco una ONG que no se puede acusar de ser sospechosa de vínculos con el marxismo, con ideas revolucionarias como es Intermón Oxfam, ha retratado lo que es hoy el orden mundial regido por ese engendro que es la economía de mercado. Una ínfima minoría de multimillonarios se han hecho espectacularmente ricos hasta el punto de que tienen una riqueza superior al PIB de muchísimos países. Vemos un desarrollo tecnológico excepcional. Hemos mandado ahora nuevos telescopios a indagar el cosmos, nos trae imágenes formidables y sorprendentes del universo. La tecnología es algo cotidiano, no nos podemos desprender de los móviles, ¿no? Existen adelantos médicos extraordinarios, desiertos se pueden convertir en vergeles y en cambio el dominio de la sociedad por parte de una minoría de parásitos, de grandes multinacionales, de grandes monopolios, la dictadura del capital financiero hace que hoy la humanidad se vea abocada a un completo y absoluto desastre ecológico, a una indigencia económica tremenda. Bueno, esto ya lo decía Fourier, ¿no? De la abundancia bajo el régimen burgués nace la escasez, ¿no? Una situación de inflación disparada, una precariedad como nunca hemos conocido, una absoluta desigualdad, el crecimiento de las tendencias de la ultraderecha y protofascistas, ¿no? en países, en fin, nada atrasados, sino en países desarrollados e industrializados, ¿no? Y bueno, evidentemente la lucha por la igualdad, por la equidad, por la justicia social, que implica necesariamente la lucha por derrocar este orden social de manera revolucionaria, la lucha por establecer una sociedad socialista, no solamente tiene toda la vigencia, es que si no lo hacemos rápido, si esto no se desarrolla con potencia y con celeridad, la barbarie, como decía Engels y parafraseaba Rosa Luxemburgo, está aquí, nos está tocando a la puerta. Sí. Nunca antes en la historia se habían dado las condiciones necesarias para poder implantar el socialismo y desarrollarlo hasta desembocar en una sociedad plenamente comunista, ¿no? Nunca jamás la clase trabajadora había tenido el peso tan enorme que tiene en el mundo. Nunca jamás las fuerzas técnicas, las fuerzas productivas se habían desarrollado hasta el punto de que hoy hay miseria en este planeta
debido a las relaciones capitalistas de producción que imperan en todo el mundo, pero no hay ningún motivo, ninguna causa técnica que justifiquen la pobreza, que no solamente es que no retroceda, sino que se está extendiendo y avanzando incluso a países como Reino Unido, aquí en Europa, que se suponía que habían entrado pues en los años 50 del siglo pasado en el estado de bienestar y que están dando pasos atrás precisamente hacia la barbarie de una manera llamativa. El comunismo es hoy más necesario que nunca y más posible que nunca. Sí, mencionabas además tú el poder de la clase trabajadora. Yo quería preguntaros también qué opinión tenéis sobre aquellas tendencias que ahora hablan de que la clase trabajadora que no es importante, que ya no es el sujeto revolucionario, cuando nosotros precisamente defendemos lo contrario, de que precisamente porque es más fuerte que nunca, la clase trabajadora juega el papel principal y fundamental en la lucha por el comunismo. Claro, solo hay que ver las noticias. ¿Quién está hoy en Perú luchando contra el golpe de Estado? Los trabajadores. Los trabajadores en Reino Unido ahora mismo se han levantado precisamente contra un gobierno conservador, contra la opresión capitalista. En Francia es la clase trabajadora la que está marcando el ritmo, la que está condicionando gobiernos. No olvidemos que estas reformas que ahora quiere poner Macron llevan 20 y tantos años intentando, y es la clase trabajadora la que para, la que impulsa, la que hace cambiar realmente las cosas en la sociedad. Pero hay más cosas, digo, porque lo que tú has planteado, Coral, es la patraña de siempre. Los mismos que dicen, no, si la clase trabajadora ya no existe, ¿no? Tú vas ahora mismo a una clase en la Facultad de Económicas de la Complutense o de la Universidad Central de Barcelona y tendrás a muchos profesores de economía que sus estudiantes les enseñan, ¿no? La clase trabajadora, el proletariado, pero ¿qué jerga es esta? Esos son los mismos que nos decían hace 20 años que íbamos a vivir un futuro de paz, de democracia, de prosperidad, que con la caída del comunismo, identificando comunismo con lo que cayó en la Unión Soviética, en un régimen estalinista, se abría un horizonte de equilibrio, de bienestar. Pero vamos, seamos concretos, que ahora mismo estamos viviendo una guerra imperialista brutal en Ucrania, en Europa, que lo que refleja es la lucha interimperialista de dos bloques imperialistas, de dos bloques capitalistas por la hegemonía del mundo, que ahora mismo nuestro gobierno, el más democrático progresista de la historia, al cual muchos trabajadores tenían depositadas esperanzas e ilusiones, ha decidido enviar tanques Leopard a contribuir a la causa de la paz y de la democracia, ¿no? Versión Zelensky. Porque ya sabes, Coral, ¿no? Si eres un nazi, o mejor dicho, si pareces un nazi, y apoyas a los nazis, eres un demócrata. Como está luchando por la libertad y la democracia, implicados en una guerra para defender los intereses, en este caso, en este bloque, los intereses de los grandes monopolios norteamericanos y de un gobierno como el de Zelensky, que es la presión acabada de organizaciones de extrema derecha, de ultraderecha, que se hicieron con el poder y con el control del Estado en las revueltas del Maidán del año 2014. ¿Qué tiene que ver esto, me entiendes, con una guerra de liberación ni con una guerra por la democracia? Estos son los mismos que dicen que la clase trabajadora no existe. Eso solamente planteo una reflexión a todos los que nos ven. Todo lo que nos rodea, toda la riqueza social que nos rodea, desde este micrófono que utilizamos, este libro, este teléfono móvil, la ropa, la vivienda, los medios de transporte, ¿quién produce el valor que existe en la sociedad? ¿Quién? ¿La COE? ¿Los que se han reunido en el foro de Davos? ¿O son los trabajadores? Amancio Ortega, pues no. ¿Amancio Ortega? Sí. No, pero claro, ¿cuál es la cuestión? Que la dominación por parte de la burguesía no solamente se ejerce en el plano de las relaciones económicas, también en el plano de la cultura, de la ideología, de las cabezas. Hay una lucha constante por intentar hegemonizar el pensamiento. Y ahí los medios de comunicación juegan un papel clave respecto al comunismo, por ejemplo, todo el día intentando relacionar comunismo con dictadura, comunismo con escasez, con hambre, con falta de democracia, y muchas veces hablan de la Unión Soviética y nos dicen, veis, colapsó porque era algo utópico, duró unos pocos años, pero el comunismo está destinado al fracaso, cuando precisamente fue lo contrario. O sea, la revolución de 1917, la revolución rusa, fue la revolución más democrática, ¿no? Los que nos hablan de que fue un golpe de Estado, fue precisamente eso, construir la sociedad más democrática que se ha visto nunca. Claro, solo hay que ver, bueno, evidentemente la Revolución Rusa se encontró en una situación terrible tras la Primera Guerra Mundial, con una intervención imperialista en condiciones de pobreza extrema, pero aún así, a pesar de todo eso, floreció
la libertad de expresión, floreció la cultura. Los años 20 en la Unión Soviética son una explosión de iniciativa, de creatividad, de arte, ninguna censura, ningún límite. Los derechos de la mujer dieron unos saltos inauditos y nunca vistos antes en ninguna parte del mundo. El reconocimiento de la homosexualidad, por ejemplo, la despenalización completa de la homosexualidad, la Unión Soviética fue pionera en muchísimas cosas. ¿Cómo no vamos a reivindicar a la Unión Soviética y sobre todo a la Unión Soviética en sus años heroicos? Toda la propaganda infame, todas las calumnias, todas las descalificaciones gratuitas e interesadas de la ideología burguesa hacia lo que fue la Revolución Rusa no tienen un fundamento real, un fundamento objetivo. La Revolución Rusa fue la revolución más democrática de la historia, superando en contenido democrático, en participación de las masas, incluso a la Revolución Francesa, que sin duda alguna fue la otra gran revolución, una revolución burguesa. Pero en este caso, la revolución que surge de la descomposición que provoca la guerra imperialista, que provocan los diferentes países capitalistas en su lucha por el reparto de los mercados y por la hegemonía en Europa y en el resto del mundo, ¿no? Por el reparto de las colonias, y que se saldó en la Primera Guerra Mundial con una matanza sin precedentes y con la utilización de armas de destrucción sin precedentes, con un hundimiento de la economía, de la civilización, una destrucción de las fuerzas productivas sin precedentes. Todo eso generó un germen de rebeldía, de rebelión social que se extendió por todo el mundo, empezando lógicamente por Europa. Claro, la diferencia es que en Rusia, increíble, un país atrasado, con una clase trabajadora muy limitada, con un país de base campesina muy amplia, pues fue donde triunfó la Revolución Socialista. Y triunfó no porque los obreros rusos o los trabajadores rusos, los campesinos rusos fueran especiales o tuvieran más conciencia que los alemanes o que los franceses, sino porque el movimiento sí disponía de una herramienta, como fue el partido bolchevique, el partido de Lenin, que tuvo durante la guerra una posición internacionalista, no como la izquierda, en fin, reformista en la actualidad, ¿no? Ahí vemos a los partidos socialdemócratas capitulando ante la presión otanista, plegándose ante el Departamento de Estado, ante los intereses de los monopolios y las multinacionales occidentales, o esos reformistas de salón, esos izquierdistas de salón, y su pacifismo. Eso sí, pacifismo de cara al público, pacifismo de palabra, pero en la práctica apoyando y respaldando a la socialdemocracia oficial cuando forma parte de los gobiernos, como es el caso del Estado español, o internacionalmente no movilizando a los trabajadores contra la guerra. Los bolcheviques no hicieron eso. Los bolcheviques lanzaron la consigna guerra a la guerra, guerra a los palacios, paz en las chozas, ¿no? Era la consigna de los bolcheviques, y inmediatamente que se produjo la Revolución de Febrero, que fue una revolución popular de los trabajadores y de los soldados contra el despotismo zarístico en una situación insoportable, y se formó y se estableció ese régimen de doble poder, ¿no? Entre el gobierno provisional capitalista que se organizó tras la caída del zar y los soviets. Los bolcheviques apelaron una y otra vez a que la única manera de lograr la paz, una paz democrática, sin anexiones, de que la tierra se distribuyera a los campesinos, de que las condiciones materiales de los trabajadores pudiesen avanzar, de que se diera libertad a las naciones y nacionalidades oprimidas en la cárcel de pueblos que era la Rusia zarista, pues era derrocando el orden burgués, el orden capitalista, tomando el poder, haciendo una revolución. Pero claro, Lenin lo sabía y lo explicaba. La revolución no es obra de un grupo minoritario al margen de la población, sino que tiene que ser la obra de millones, y así fue. La Revolución Rusa fue la obra de millones. Los soviets, que fueron la forma, el instrumento, mejor dicho, que utilizaron las masas soviéticas o las masas rusas para derrocar ese orden burgués, pues se transformaron en las formas de organización y de participación política más democráticas que ha conocido la historia. Nos reímos nosotros del Parlamento actual, un Parlamento
en el que para poder acceder a él tienes que participar en un juego que está completamente trucado. Las cartas están completamente ya establecidas de antemano, ¿no? Son los grandes poderes económicos los que determinan quién van a entrar en el Parlamento y quién no, entre otras cuestiones, porque poder participar en campañas electorales y disponer de medios en el régimen capitalista es imposible, en España o en Estados Unidos. ¿Se va a comparar la forma democrática de los consejos de delegados obreros elegidos irrevocables democráticamente en todo momento? Hombre, tan es así que la Revolución Rusa decretó la paz, la salida de Rusia de la guerra, entregó la tierra a los campesinos, entregó la fábrica a los trabajadores, empezaron a construir una sociedad basada en la justicia y en la igualdad. Ya hablaremos también de la mujer y de otros derechos fundamentales. Concedió el derecho de autodeterminación, la independencia a Ucrania. Ucrania existe como nación independiente gracias al partido bolchevique y a la Revolución de Octubre, igual que Georgia, igual que muchas otras naciones. ¿Pero qué pasó? Que eso era un delito total, de tal manera que una vez que los trabajadores tomaron el cielo por asalto, parafraseando a Marx, la burguesía mundial dijo: ni hablar, vamos a aplastar la Revolución Rusa. Y mandaron sus tanques, sus cañones, intervinieron brutalmente en Rusia para aplastar la revolución, provocaron una guerra civil, armaron hasta los dientes a los antiguos terratenientes, a los generales blancos, a los servidores del zar, para intentar la restauración monárquica y acabar con el socialismo. ¿O qué hicieron los capitalistas en Rusia? Eso, 3 años de guerra civil. ¿Qué hicieron en Alemania? Aplastar la revolución. En enero del 19, el levantamiento obrero en Berlín. Asesinaron a culatazos a Rosa Luxemburgo y a Karl Liebknecht. Claro, a los dirigentes comunistas alemanes, por orden, los asesinaron, por cierto, las bandas de Freikorps de ultraderecha, bajo órdenes del ministro socialdemócrata, Gustav Nosk. ¿Qué ocurrió en España? Pues exactamente igual, el trienio bolchevique. Al final fue cortado el proceso revolucionario en España por el golpe militar de Primo de Rivera. ¿Qué ocurrió en Italia? Un golpe militar fascista encabezado por Mussolini. No dejaron espacio. Y claro, empobrecieron Rusia todavía más. Rusia tuvo que enfrentarse a muchísimas dificultades adversa. Aparte de toda la intervención imperialista, también una situación económica, el aislamiento de la revolución. ¿Por qué no hablan los capitalistas de lo que hicieron cuando los bolcheviques tomaron el poder aupados por la inmensa mayoría del pueblo? Porque desencadenaron una auténtica masacre. No solamente fue la guerra. ¿Habéis visto lo que ha pasado con Cuba durante tantos años? Eso lo hicieron con la Rusia soviética. El bloqueo económico. Durante años y años y años hubo hambrunas fuertísimas en el 20 y en el 21 muy grandes. Intentaron sofocar la revolución a través del sabotaje económico y del hambre. Claro, en esas condiciones la construcción del socialismo era muy complicada. Además, con el fracaso de la revolución en Europa, producto de la política y de la traición de la socialdemocracia, el régimen soviético se quedó aislado. Pues ¿cómo es posible? Yo creo que mucha gente se puede preguntar eso. ¿Cómo es posible pasar de la revolución popular, de tener un Estado obrero democrático, como aquí estamos explicando, a lo que fue después el estalinismo? Porque nosotros marcamos una diferencia entre lo que fue la política leninista, la política defendida por la vieja guardia bolchevique y lo que luego degeneró en ser pues un régimen totalitario que fue el estalinismo. ¿Cómo? Habrá mucha gente que se pregunte ¿cómo es posible pasar de eso a lo que luego, pues en fin, ¿no? hemos vivido en muchos regímenes? Las causas son el atraso económico de Rusia, la desolación causada por la guerra y después la intervención imperialista 3 años, que además provocó un efecto secundario terrible, y es que los mejores cuadros comunistas, los trabajadores más conscientes, más combativos, acudieron al Ejército Rojo, a primera línea de combate, y murieron a miles en la lucha contra la contrarrevolución. Y finalmente, bueno, cuando se pudo ganar la guerra civil y cuando se intentó volver a las condiciones normales, las filas comunistas estaban diezmadas, auténticamente diezmadas. En una situación, además de pobreza, no hubo más remedio que restablecer parcialmente las relaciones capitalistas. La nueva política económica fue eso, sobre todo en el campo, restablecer de nuevo las relaciones de producción capitalistas y permitir a pequeña escala en el comercio, en la pequeña industria, pues la propiedad privada y el mercado.
Y sobre la base de esa situación y con una clase trabajadora que también, después de tanto sufrimiento material y un sufrimiento moral provocado por la derrota de la revolución en Europa, que la realidad es que estuvo al alcance de la mano. La revolución estuvo en Alemania al alcance de la mano. De hecho, en Baviera, la República de los Soviets, duró pues unas semanas. En Hungría, la República de los Consejos triunfó también, además sin violencia, democráticamente, porque era la voluntad mayor de los trabajadores. Todas esas derrotas evidentemente provocaron pues una desmoralización en las filas y se aceptó como inevitable esos retrocesos. Y al calor de ese restablecimiento, pues sectores del antiguo aparato de Estado zarista con los que había que contar, porque no había más remedio, porque eran los técnicos, porque eran los que sabían. Pero ten en cuenta que la mayor parte de la población en Rusia era analfabeta. El destrozo del zarismo era terrible, pues hubo que apoyarse precisamente en los restos del antiguo aparato del Estado, y al calor de todos esos procesos pues surgió una burocracia dentro del propio Partido Comunista, que aprovechaba su posición para consolidar unos pequeñísimos privilegios para asegurarse una posición de dominio. Esa burocracia fue creciendo, fue extendiéndose y generó en su interior pues una auténtica dirección que, basculando entre fuerzas opuestas, entre la resistencia de la clase obrera, la presión del mercado internacional, del capitalismo mundial, expresada a través de los capitalistas acomodados y de los nuevos hombres de negocios surgidos al calor de la ANEP, se fueron elevando sobre la clase obrera, constituyendo una casta con intereses propios, que fue la que dio lugar, con el paso de los años, a la figura de Stalin. Pero ese proceso no hubiera sido posible si no hubieran establecido entre el periodo revolucionario y el periodo posterior, el periodo stalinista, un auténtico abismo de sangre, porque la realidad es que Stalin pudo consolidar su dominio con una matanza generalizada de la generación de comunistas que hicieron la revolución. Primero fue la oposición de izquierdas, y después prácticamente todos los que habían participado en la primera línea de los levantamientos revolucionarios en 1917 fueron aniquilados. Yo creo que más de 600.000 comunistas, creo que Juan Ignacio tiene más datos sobre este tema, fueron asesinados por Stalin para poder asegurar el dominio de una casta burocrática. No, es que este es un tema muy importante porque, claro, hay una tesis. El stalinismo es la continuación inevitable del leninismo, pero esa tesis no se sostiene. Objetivamente, eso es una completa falsificación. La burocracia, como casta social, como fuerza social, reflejaba tendencias evidentemente contradictorias, y la primera era el reflujo en la sociedad del impulso revolucionario del 17 por los factores que antes se han mencionado: el aislamiento, el fracaso de la revolución en Occidente y las extraordinarias dificultades materiales en las que se desenvolvía la población. Como decía Marx, cuando lo que hay que repartir es la miseria, evidentemente no puede florecer el socialismo. Lo que florece es la porra del policía y del burócrata. Y eso es lo que floreció en Rusia, un proceso de contrarrevolución. En esas condiciones objetivas floreció un proceso de contrarrevolución que inevitablemente tenía que expresarse también dentro del partido socialmente hegemónico que era el partido bolchevique, y que cristalizó en el surgimiento de esos burócratas que primero tenían pequeños privilegios, pequeñas ventajas sobre el resto de la población, pero que luego fueron tomando conciencia de sus intereses colectivos, y esos privilegios los iban agrandando con medidas legislativas, con la supresión de la democracia dentro del partido, con la supresión de la democracia dentro de los soviets, que había explotado, que había sido evidentemente extensísima. Incluso en los años de la guerra civil existía el derecho de tendencia, de fracción. Las polémicas dentro del partido bolchevique fueron intensísimas. Esa imagen de un partido monolítico, sin debate, sin discusión, donde la dirección es absolutamente omnipresente y siempre tiene razón, eso no tiene nada que ver con la historia del partido bolchevique de Lenin. Eso es una caricatura propia, claro, evidentemente, de un régimen totalmente degenerado y totalmente degradado. Pero lo que dice Antonio es verdad. El régimen stalinista era muy inestable. Hasta que Stalin se impuso, la burocracia se impuso, hubo años y hubo también muchos acontecimientos. En primer lugar, hubo una rebelión interna dentro del partido. Una rebelión interna dentro del partido liderada además por los camaradas de armas de Lenin, por la oposición de izquierdas, que no solo... Cuando Lenin estaba vivo, ya hubo polémicas con Stalin. Supuesto, polémicas, choques. Muy bien dicho, porque además tampoco se conoce
Es decir, en 1922, durante el otoño de 1922, se produce la ruptura política total entre Lenin y Stalin. Es una ruptura que está documentada. En primer lugar, empieza esa ruptura por la cuestión nacional. Stalin, que era el comisario del pueblo para nacionalidades, presenta el proyecto de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, donde niega a las naciones que integran la Rusia soviética de aquel periodo el derecho a incorporarse a la URSS en pie de igualdad con la República Rusa. Y Lenin lo que plantea es que ni hablar. Es que lo que está defendiendo Stalin es una posición chauvinista gran rusa. Le acusa de ser un polizonte gran ruso en las cartas que constituyen lo que se llama su testamento. Él da una batalla feroz contra Stalin, contra esa posición de nacionalista gran ruso. Pero es que posteriormente, en la medida en que ya Lenin observa el crecimiento de ese monstruo burocrático que no controla la organización, que no controla la base partidaria, que no controla la clase obrera, lo que hace es un llamamiento al partido a luchar contra la burocracia y a deponer a Stalin como secretario general. Eso está publicado en el testamento de Lenin, que fue prohibido y perseguido y estaba penado con muchos años de cárcel, incluso durante un periodo con la pena de muerte, a todo aquel que se atrevía a distribuirlo clandestinamente en Rusia. Pero ya digo, hubo una rebelión. La oposición de izquierdas encabezada por Trotsky, que fue rápidamente derrotada, como Trotsky explicaba, fue derrotada por esas fuerzas objetivas, porque había un reflujo de la clase trabajadora. La clase obrera no participaba en la acción política, estaba buscando una salida individual, sobrevivir en unas condiciones materiales tremendas. Y por otra parte, claro, una represión que al principio tuvo un carácter muy administrativo o más político, expulsión del partido, deportaciones, los oposicionistas de izquierda que defendieron un programa leninista e internacionalista, que se levantaron también contra esa tesis absolutamente antimarxista y reaccionaria como era la del socialismo en un solo país, que era el abandono de toda la perspectiva bolchevique y de Lenin de la revolución. Lenin nunca había entendido, jamás defendió que el socialismo se podía construir sobre la base, en una base... Claro, en efecto, en marzo de 1919, ¿no? Ese era el gran proyecto bolchevique, ¿no? Y lógicamente, ¿no? Ese proceso de degeneración, ya digo, primero se deporta a los oposicionistas de izquierda, se expulsa a León Trotsky en 1929 a Turquía, a la isla de Príncipe, pero eso no termina ahí. A partir de los 30, sobre todo cuando se dan además circunstancias muy críticas en la sociedad rusa, porque las concesiones que se hizo a esa pequeña burguesía, producto de la situación de asfixia, la política de comunismo de guerra se tuvo que abandonar, y ese crecimiento de ese pequeño propietario, de ese pequeño burgués en las ciudades, de ese campesino rico en el campo del Gulag, amenazó con la existencia del propio Estado soviético. O sea, eso era un peligro de restauración capitalista. Claro, Stalin era un empírico, el zig-zag de la burocracia fue pasar de una situación de concesiones a la pequeña burguesía a una aplicación de la colectivización forzosa del campesinado con métodos terroristas. Imponer la colectivización, masacrando al campesinado, acabando con la explotación agraria privada, o sea, del pequeño campesino. Claro, eso luego una destrucción de la cabaña ganadera, en fin, un desastre. Hambre, en fin, pues tremendo, claro. Y eso aumentó la tendencia de la burocracia a consolidarse cada vez más como una fuerza despótica y autoritaria que tuvo que recurrir a la violencia física y al exterminio, no de los trotskistas, no, del propio partido, de todo aquel que tuviera un vínculo con los años revolucionarios, lo que hay que decir. O sea, Stalin diezmó a partir del año 37 al Partido Comunista de la Unión Soviética y al Ejército Rojo, descabezó al Ejército Rojo, mató a más de 2.000 oficiales, fusiló a más de 2.000 oficiales del Ejército Rojo de alta graduación, pero es que el partido quedó completamente diezmado de sus propios seguidores, empezando por Bukharin, Rykov, Trotsky, pero luego por stalinistas, en fin, que le habían contribuido a auparse. Obviamente para establecer un régimen bonapartista, de bonapartismo proletario en este caso, y creando las condiciones para luego lo que pasó. Es decir, para una política absolutamente errática, una política de colaboración. Esos zigzag su repercusión también en la política exterior. Claro. Políticas ultraizquierdistas en los años a finales de los 20 que permitieron, por ejemplo, en Alemania, que el nazismo aumentara su influencia y pudiera optar al poder sin que
se luchase seriamente por un frente único de la izquierda, debido a la postura, por una parte, de la socialdemocracia alemana, que los dirigentes que no querían evidentemente ningún acuerdo con los comunistas y que habían tenido una responsabilidad brutal en el asesinato de Rosa Luxemburgo, pero también de los dirigentes estalinistas que pensaban que Hitler era una broma, que después de Hitler venimos nosotros. Pero luego el giro del Frente Popular, que es la Revolución Española aquí, claro, que es un giro hacia la colaboración de clases, en fin, etcétera. Y a partir de ahí, bueno, la propia Guerra Mundial, ¿no? Porque claro que sí, la Guerra Mundial, la derrota de los nazis fue obra del Ejército Rojo y del heroísmo del pueblo soviético y de todos los pueblos que fueron ocupados por las tropas nazis y que se levantaron en armas, en Francia, en Italia, en los Balcanes, en Grecia. Pero obviamente el coste fue brutal, porque si tú diezmas al Ejército Rojo, eso tiene consecuencias importantes. Y retomando el punto, claro, y Stalin, el régimen stalinista suprimió las condiciones de libertad que florecieron, que estallaron en los primeros años de la Revolución Rusa, incluso en unas condiciones materiales tan espantosas. Hubo una auténtica revolución cultural. Sí, sí. Como decía uno de los poetas, Osip, ¿no? Mandelstam. Ser poeta es la profesión más peligrosa bajo el régimen stalinista, claro. Antes hubo una explosión de todo. Mayakovsky, los grandes poetas, en fin, del teatro, del cine ruso, que fue de una vanguardia extraordinaria. Kandinsky fue recuperado incluso para dirigir la red de teatros soviéticos, la literatura, la música, las relaciones afectivas. Hubo una lucha consciente también contra toda la opresión, no solamente de la mujer, sino de la infancia. La mujer adquirió derechos que ningún otro país tenía. El derecho al aborto, el primer país que lo reconoce legalmente y oficialmente, el derecho al aborto libre y gratuito en la sanidad pública es la Unión Soviética. También de guarderías, de lavanderías públicas que se pusieron por supuesto, en marcha. La integración de la mujer a las tareas sociales, decir, la emancipación de la esclavitud doméstica, la culturización, la alfabetización. Cuando se habla, por ejemplo, de Ucrania, fue el régimen soviético el que creó las bases para que el ucraniano fuera un idioma que, aparte de ser hablado, también pudiera ser escrito, el alfabeto. En fin, impresionante. Decía Antonio, claro, todas estas conquistas fueron liquidadas bajo el stalinismo. Una auténtica contrarrevolución. La situación de la mujer retrocedió a la situación previa. El aborto se prohibió, se pusieron pegas al divorcio. No se pusieron pegas, muchas pegas. Muchísimas. La homosexualidad completamente castigada y demás, con encarcelamientos. ¿Qué tiene que ver eso con el comunismo y el socialismo? La contradicción. Hablar del modelo burgués de familia, claro, ¿no? Porque se volvió a premiar a las mujeres que tenían muchos hijos. Se restableció todo el modelo tradicional de familia. Y en el tema cultural, o aparte de que hubo una liquidación de todos los movimientos de vanguardia, hubo un retroceso de décadas. El realismo socialista de Stalin mató el impulso creador de la revolución. Intelectuales en uniforme. Era la expresión, ¿no? Tengo una pregunta y es, quiero decirte, si el estalinismo fue esto, a pesar de estar muy ocultado no, totalmente ocultado, ¿por qué hay personas ahora que igual se pueden relacionar con el estalinismo o pensar, no sé, que Stalin fue el tipo más duro y demás? ¿Creéis que eso tiene que ver también con toda la ideología que se está intentando...? Yo creo que, fíjate, este es un tema así más complicado. Hay que ser serios y hay que ser rigurosos. Mira, una cosa es los nazbols, ¿no? Estos zorromotrocos racistas, homófobos, transfobos y reaccionarios, en fin, como por ejemplo ese grupúsculo que se llama el Frente Obrero y sus insufladas soflamas aplaudidas por Vox, ¿sabes? Y por la ultraderecha. Que sí, que reivindican a Enver Hoxha, ¿sabes? Y reivindican a Stalin, bueno, pues claro que sí, es decir, ahí lo tienes, todo lo peor de lo peor de lo peor. Y luego trabajadores honestos, luchadores, pues que de alguna manera identifican el stalinismo pues con la lucha contra el nazismo, o el régimen stalinismo con la lucha heroica del Ejército Rojo, o con una defensa de una línea comunista dura, de no concesiones al capitalismo. Claro, hay que tener en cuenta que los partidos comunistas, después del colapso de la Unión Soviética,
o se desintegraron o se pasaron a como armas y bagaje ya abiertamente a la socialdemocracia. Muchos de sus dirigentes en Italia, el Partido Comunista Italiano, se convirtió en el principal partido de la burguesía italiana. Era la democracia cristiana, pero cuando se desintegró la democracia cristiana y el Partido Comunista Italiano también desapareció. El Partido Democrático, el heredero del PC histórico, es un partido burgués más. Nosotros tenemos que tener un puente, un diálogo, ¿no? con estos sectores, ¿no? Que provienen del estalinismo, pero que buscan una vía hacia la revolución socialista. Lo decía, ¿no?, esta mañana que cuando tú ves la posición que defendemos en la guerra de Ucrania como una guerra imperialista, nuestra posición militante e internacionalista, ¿no?, de crítica, por supuesto, a la intervención de la OTAN, de denuncia de los objetivos imperialistas también de Putin, que no es ningún comunista, que no es ningún heredero del bolchevismo, todo lo contrario. El primer discurso que hizo para justificar la intervención militar en Ucrania era acusar a Lenin de que Lenin había entregado Ucrania a los nacionalistas, porque Lenin había defendido el derecho a la autodeterminación. Pero si tú lees nuestra posición hoy, nuestra posición es, bueno, tiene puntos en común con la posición que defiende el KKE, el Partido Comunista de Grecia, que ha tenido una trayectoria, bueno, pues un partido estalinista y tal. ¿Pero por qué? Porque es un partido, como otras formaciones, que también están sufriendo las presiones, ¿me entiendes?, de la realidad de la lucha de clases. Ahora, lo que está claro es que el estalinismo y el comunismo no tienen nada que ver. Tienen que ver que sí, que el estalinismo surge de la incapacidad objetiva para construir y edificar un régimen socialista de manera aislada. Por ejemplo, ¿cómo es posible concebir el comunismo sobre la base de un Estado opresor y represivo, una maquinaria de represión y de coerción como la que levantó el estalinismo? Cuando el comunismo es todo lo contrario, es precisamente la desaparición de la maquinaria estatal. Porque en una sociedad sin clases... ¿Habría policía o habría ejército? Por supuesto que no. No hay una fuerza armada separada del pueblo. Claro que no. En el momento que desaparece la dominación de clase, el aparato de Estado, que precisamente sirve con sus fuerzas represivas, sus tribunales de justicia, todas sus instituciones, su burocracia estatal elevada por encima del ciudadano medio con privilegios especiales, todo eso es innecesario. Todas esas funciones se reabsorben por la sociedad, se reabsorben en la sociedad y ya no es necesario todo ese aparato de dominación. Es más, desde que los trabajadores hacen la revolución, toman el poder del Estado, empiezan a destruir ese Estado. De alguna manera, la experiencia histórica también, no solamente la Revolución Rusa, la tenemos en la Comuna de París de 1871. La burocracia permanente se disuelve. Evidentemente, ¿por qué? Pues porque todos los delegados que ocupan, o todos los funcionarios que ocupan posiciones en el aparato, en ese llamado aparato del Estado, ya no son funcionarios de carrera, son electos irrevocables en cualquier momento. Sus salarios no son salarios especiales, no tienen por qué estar al margen de las condiciones de vida y laborales de los trabajadores, no pueden cobrar más que el salario de un obrero cualificado. La policía se suprime, es sustituida ¿por qué? Pues por la organización de los trabajadores como fuerza social dominante. En la Comuna de París la policía se suprimió y se reemplazó por la milicia popular. Pues aquí ocurrirá exactamente lo mismo, pero para no andarnos con cosas así tan históricas de tal y de cual y tal, que a lo mejor mucha gente dice, joder, ya, pero eso ocurre hace mucho tiempo. A ver, explícamelo más tranquilamente. Pues es muy tranquilo. O sea, vamos a ver, ¿a qué es lo que estamos asistiendo aquí? A una tendencia cada vez más creciente a la militarización de la sociedad. Bueno, el militarismo está creciendo a nivel mundial. Hay un rearme brutal como consecuencia de la lucha interimperialista por los mercados. Pero aquí lo que vemos es un crecimiento de los aparatos represivos del Estado. Ayer se hace un acto para declarar persona ilustre de un ilustre a Ayuso en la Complutense, convocamos movilizaciones estudiantiles, los jóvenes y las jóvenes del sindicato de estudiantes, para manifestar nuestra repulsa a que una auténtica criminal como es Ayuso se le dé, y que ha destruido la enseñanza pública, la sanidad pública, se le dé este título, y nos encontramos con que la Complutense se convierte en un territorio policial con un cerco de decenas y decenas de furgones de antidisturbios al mejor estilo del franquismo, en los peores tiempos del franquismo. Y todo esto además no lo decide Ayuso, sino que Ayuso propone y la delegación del gobierno, mandada por el PSOE, dispone. Es la que actúa y manda a toda esta legión de cancerberos del sistema. Hombre, por favor, pero eso lo estás viendo en todos los sitios. Lo estás viendo en Estados Unidos, lo estás viendo en Brasil, lo estás viendo aquí, lo estás viendo allí. Entonces, ¿por qué hay esta militarización de la sociedad?
¿Por qué hay este incremento del aparato represivo? A cualquiera que tenga ojos en la frente se da cuenta. Los estrategas más serios se dan cuenta. Porque hay una rebelión en marcha en todo el planeta. Porque esto es insoportable. Entonces tienen que recurrir ya no a la democracia. Votamos cada 4 años, por cierto. Votamos cada 4 años. Muy bien. Y se forma un gobierno aquí del PSOE, Podemos, un gobierno de Macron en Francia. Pero bueno, vamos a la esencia. Los beneficios capitalistas aquí en España van viento en popa. Ya lo ha dicho Intermonos Fam. Vaya 2022. Beneficios récord. Nada cambia. El poder real sigue estando en manos de la clase capitalista. Por eso necesitan policías, antidisturbios y militares. Y por cierto, cuando la democracia no me vale, cuando ya el juego parlamentario ya no me sirve, fuera, doy un golpe blando, como en Perú. Pero cuando el golpe blando tampoco me sirve, golpe duro. Y asesinar a manifestantes. Entonces, obviamente, ¿queremos democracia? Nosotros somos demócratas, nosotros queremos democracia, pero no vivimos bajo una democracia. Esto es la dictadura del capital financiero. Si quieres democracia, haz la revolución. Si no quieres Estado, haz la revolución. Si no quieres policía y no queremos policía, haz la revolución. Organízate. Construye una herramienta que sea capaz de tumbar todo este entramado, basándose además en una cosa, en que somos la inmensa mayoría de la población, que tenemos más fuerza que nunca, lo que decíamos antes, ¿no? La clase obrera... Si se pudo hacer la revolución en Rusia, bueno, pues imagínate, en 1917, en un país atrasado, si imagínate en un país ahora. como Rusia construyeron los soviets y una forma de democracia participativa que no había existido antes en la historia, ¿qué podemos hacer ahora nosotros con la tecnología? ¿Qué podemos hacer con Internet? ¿Qué podemos hacer con los instrumentos que ha creado la propia sociedad capitalista puestos al servicio de la democracia popular, de la democracia participativa? Totalmente. Y además los mismos que dicen, no, todo esto no es posible hacer la revolución, son los mismos que, por ejemplo, cuando las masas se levantan en Chile, en Perú, nos dicen... Bueno, esto ahora hay que llevarlo todo hacia el camino del parlamentarismo y esto vamos a intentar solucionarlo en base a las instituciones, a asambleas constituyentes y a todo este debate que también es un poco, en fin, bueno, un poco no, es la colaboración de clases realmente. Sí, si hoy tuviéramos un partido como el partido bolchevique ruso en Perú, está claro que la historia daría un vuelco radical. La inmensa mayoría del pueblo peruano quiere acabar con la situación que están viviendo. Y la burguesía peruana solo puede responderles con la violencia más desenfrenada y además con el apoyo de las democracias de todo el mundo, incluyendo el gobierno de Pedro Sánchez, que es realmente vergonzoso y asqueroso que esté apoyando ese golpe sangriento que se mantiene ahí contra la opinión mayoritaria del pueblo peruano. Tú puedes tener muchas elecciones, pero mientras el poder siga firmemente en las manos de los capitalistas, de los terratenientes, de las multinacionales, incluso esas elecciones se transforman en su contrario, ¿no? Como ha ocurrido. Ha habido muchas experiencias históricas, Allende, que ganaron las elecciones democráticamente, pero cuando llega a un punto en el que intentan incluso reformas más o menos avanzadas, rápidamente la clase dominante les corta el cuello. Y por cierto, no se trata solamente de los derechos democráticos, que son muy importantes. O sea, los derechos democráticos bajo el capitalismo están amenazados, están en el punto de mira. Todos los derechos democráticos. Y por supuesto, para nosotros no hay ninguna cuestión de frivolizar. El fenómeno del trumpismo es un fenómeno de masas, el fenómeno del bolsonarismo es un fenómeno de masas, como lo fue en su momento el fenómeno del nazismo. Tiene diferencias, pero también tiene puntos de similitud. ¿Cómo vas a combatir al bolsonarismo y al trumpismo? Apelando al mismo Estado y al mismo orden político que ha generado las condiciones para el surgimiento del bolsonarismo y del trumpismo. Hay algunos que se declaran teóricos marxistas, que no sé por qué motivo, es cada chorrada en Internet. Bueno, hay muchos que sabes que son revolucionarios de salón en Internet, ¿no? Pero que no intervienen en la lucha de clase, pero hacen un montón de artículos. Otro día leí a uno que, no voy a decir si te cita su nombre, que pasa por un teórico marxista, que dice que bueno, en Brasil no ha ocurrido mucho porque allí la clase dominante más seria, la burguesía seria, es demócrata, no apoya el golpe, no está con el golpe. Y dice, pero bueno, es alucinante. O sea, Lula ha depuesto al comandante en jefe del ejército de tierra. ¿Y qué pasa? Que el comandante en jefe del ejército de tierra y los 80 militares que ha depuesto no reflejan los intereses, por lo menos, de un importante sector de la clase dominante. Es una amenaza real. Y frente a estas amenazas reales, la única alternativa es la organización y la lucha consciente con la bandera de la revolución socialista.
Pero además de la democracia, aquí está habiendo una rebelión juvenil, por ejemplo, claramente, muy positiva, muy progresista, contra la degradación ecológica. Pero fíjate, el capitalismo verde, que es la forma que está adoptando una nueva reorganización del proceso de acumulación capitalista para saquear los recursos públicos en beneficio de la competitividad en el mercado mundial de determinadas multinacionales. Ahora Biden lleva a cabo una política masiva de proteccionismo y de subvención a sus empresas con el argumento de la transición verde. En Alemania hacen lo mismo. Aquí hacen lo mismo. Y otra de las cosas que se lanza constantemente contra el comunismo es precisamente la catástrofe ecológica, porque se habla de Chernóbil, se habla de todo eso y claro, también la destrucción ecológica también fue un reflejo de precisamente, de la catástrofe estalinista que supuso para ese punto. La burocracia estalinista, esa casta, ¿verdad?, parasitaria y demás, que expropió el Estado obrero, que se apropió de las instituciones del Estado obrero para su propio beneficio, evidentemente no estaba pensando en una planificación al servicio de las necesidades, sino en una planificación al servicio de sus privilegios. Y por lo tanto no tuvo en cuenta en absoluto ninguna consideración de protección al medio ambiente ni a los derechos de los trabajadores, por cierto. Efectivamente, el industrialismo a tope, el productivismo a tope, que muchas veces aparece vinculado a la idea de estalinismo, fábricas echando humo y destrucción de todo, eso es una idea completamente ajena al comunismo. De hecho, yo creo que las primeras... desde luego en Europa, pues en Estados Unidos fue un poco distinto, pero en Europa las primeras medidas de protección de territorios vírgenes las dictaron los primeros gobiernos comunistas. Pero el Consejo de Comisarios del Pueblo fue de los primeros que tomó medidas para proteger las tierras vírgenes del norte de Rusia y del norte de Siberia. Eso lo conoce muy, muy poca gente y demás. Y los proyectos de transformación que había, por supuesto, tenían en cuenta el equilibrio de todas las fuerzas. Es evidente que el capitalismo mata al planeta. Si no hay una revolución que sea capaz de que los enormes recursos que existen ya, los enormes recursos productivos, las enormes fuerzas tecnológicas, se planifiquen de una forma democrática, con la participación de la población de manera democrática, es absolutamente imposible que se respete el medio ambiente. Mientras exista la dictadura del máximo beneficio y la dictadura de los grandes monopolios, que son los que destruyen el planeta, porque tú y yo no lo destruimos. Quien lo destruye son las grandes empresas agroalimentarias, quien lo destruye son los grandes monopolios mineros, quien lo destruye es la gran banca, son los grandes fondos de inversión, que están detrás de toda esta caos que está generando este modelo de producción completamente irracional y agotado, pero que está llenando los bolsillos de una minoría. Por eso decimos, ¿quieres democracia? ¿Quieres medio ambiente conservado y defendido? ¿Quieres que los derechos y las conquistas sociales verdaderamente se defiendan? Solamente hay una opción. La revolución. Por eso... Pues claro, hay que organizarse e invitamos a todos los jóvenes y a todos los trabajadores a que se organicen con nosotros, se organicen en Izquierda Revolucionaria. Este es nuestro periódico, se lo dedicamos además a Ayuso en este caso. Se organicen también, ¿no?, con nuestras compañeras de Libres y Combativas. Lean, estudien el marxismo, ¿no? Aquí tenemos la Fundación Federico Engels, que también es una herramienta para el debate político, para el conocimiento, ¿no?, para la comprensión pues más en profundidad, ¿no?, de lo que es el comunismo, de lo que es el marxismo. Ahora estamos dando aquí una serie de pinceladas, pero el futuro de la humanidad es el comunismo. Efectivamente, y de que tenga dudas o preguntas, estamos aquí a su disposición para explicar y aclarar lo que sea necesario. Bueno, pues así es, no me queda nada más por decir, porque ya lo han dicho todos los compañeros. Yo sí animar a todos y a todas, evidentemente es muy complicado en poco tiempo poder profundizar, pero la Fundación Federico Engels tenemos a vuestra disposición decenas y decenas de libros que abordan todo, tanto la Revolución Rusa como lo que fue la degeneración estalinista, la oposición de izquierdas. En fin, os animamos a consultarlo, a estudiarlo, porque hay que aprender de todas las lecciones de la historia, porque como aquí se ha dicho, el futuro es del comunismo y el futuro es nuestro. Así que os animamos también a organizaros con nosotras y nosotros, con Izquierda Revolucionaria. Ya sabéis que nos podéis encontrar a través de nuestra web, a través de nuestras redes sociales. Seguro que si no, nos vemos en manifestaciones. Y nada, os esperamos en el próximo
próximo episodio. Esperemos que os haya servido, que os haya gustado esta conversación y nos vemos en el próximo capítulo. Así que chao. Adiós.